Hola, esta es la clase número 8 con la que vamos a cerrar la unidad número 3, una unidad que tenía como título una cita de Héctor Schmuckler, precisamente el artículo con el que hoy vamos a comenzar, la investigación Lo que va de ayer a hoy, un artículo publicado en 1997 en un libro, Memorias de la Comunicación. También forma parte de la clase dos artículos de una revista, Causas y Azares, que aparece en el año 94, formada por un colectivo de docentes y graduados de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. En el primer caso es el editorial. Como todo editorial, es el programa de intervención de la revista, Interrupciones en la Comunicación y la Cultura, ni somos ludistas, ni tenemos la televisión de adorno. Y el segundo artículo, que es una reseña, un informe de un encuentro académico organizado, convocado por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, en Cali, en Colombia, un artículo publicado en 1995 cuyo título es Comunicación, Modernidad y Democracia. Lo que reúne estos tres artículos es el título de la clase, sus perspectivas críticas. Sus perspectivas críticas en relación con el modelo hegemónico de los años 90, esta etapa de profesionalización que tiene como su representante más ilustrativo a el argentino-mexicano Néstor García Canclini, en particular a partir de ese libro, Consumidores y Ciudadanos, publicado en el año 95. Pero si ustedes recuerdan, nosotros también habíamos trabajado junto con ese autor en la clase anterior con el artículo de Jesús Martín Barbero de Secularización, Desencanto y Reencantamiento más mediático, y un artículo del investigador brasilero Renato Ortiz, Notas sobre la problemática de la globalización. Dos artículos que aparecen mencionados precisamente por la revista Cauces y Azares, porque fueron ponencias presentadas en ese encuentro de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Decimos entonces que lo que reúne a estos artículos son o es una perspectiva crítica que ustedes podrían poner en serie con la intervención de Beatriz Arlo cuando escribe esa reseña cuyo título ya es polémico, La teoría como chatarra, una reseña del libro Devórame otra vez de Oscar Landi. Si hay algo que unifica el texto de Sarlo, de Schmuckler, a estas dos notas de Causas y Azares, es por un lado la reivindicación de la figura del intelectual, aquella figura que en la conformación del campo en los años 60-70 había sido la figura dominante e incluso punto de debates. El primer debate sobre ciencia política entre la revista Lenguajes y Comunicación y Cultura gira también en torno a cuál es el papel del intelectual, siendo que ambas revistas consideraban que ese papel del intelectual estaba ligado a su compromiso con las luchas de ese momento por la emancipación de América Latina, contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Bien, decíamos que lo que reúne a estos textos, incluyendo el de Sarlo de la clase pasada, es la reivindicación de la figura del intelectual. Y si es necesaria una reivindicación es porque efectivamente esa figura ha desaparecido en los años 90. No desaparece de golpe, ya en los años 80 habíamos visto que el intelectual había devenido en profesor universitario, pero acá deviene en profesional, en especialista, en asesor del Estado, como es el caso de Joaquín Brunner, un investigador chileno del cual vamos a hacer referencia, a partir de la referencia que hace el propio Schmuckler. Decía, ya puede ser un asesor del Estado o puede ser un asesor del mercado, como lo señalaba un artículo que no mencionamos en la clase pasada de Yamila Eram, que caracteriza el Estado de los años 90, y el pasaje de Oscar Landi como colaborador, por ejemplo, del diario Clarín en los años 90. Entonces, ese es un punto que los reúne. Hay un segundo punto que reúne esos artículos y que lo estoy planteando ahora como una orientación de lectura, que es el hecho de presentar de algún modo balances eh, de, la, de las etapas de comunicación. Esto se hace particularmente evidente en el texto de Schmuckler, de hecho se titula Lo que va de ayer a hoy, y está mucho más desarrollado en los textos de Causas y Azares, en particular en el editorial. Podríamos decir que el gesto de producir balances es también una constante dentro del campo de la comunicación. En la clase 6, perdón, en la clase 5, cuando entramos en el planteo y la perspectiva de Jesús Martín Barbero, habíamos señalado, si no recuerdo mal, la presencia de balances críticos y autocríticos, por ejemplo, el ajuste de cuentas con la Escuela de Frankfurt. Ahora bien, los balances críticos y autocríticos de los años 80 miraban hacia atrás, hacia la década de los años 60-70,
para distanciarse, para separarse, para decir no podemos seguir en ese camino porque ya el pensamiento comunicacional de esa etapa se constituye en un obstáculo para pensar las dimensiones de la cultura y de la comunicación. Los balances, en cambio, de los años 90, por lo menos el que está intentando trazar Héctor Schmuckler o el que traza la revista Causas y Azares, es un balance diferente, completamente diferente. Si se contrasta con la época actual, los 90, si se contrasta con los 90, los periodos anteriores, es para destacar precisamente que se ha abandonado una tradición, una muy rica tradición crítica, inconformista, de recusación del estado de cosas, de búsquedas o propuestas de alternativas al sistema comunicacional, a las políticas culturales, a la intervención de los intelectuales, etcétera, etcétera. Y un tercer punto que unificaría estos artículos, un primer punto es la reivindicación de la figura del intelectual, dijimos, un segundo punto tiene que ver con el balance o contraste con épocas anteriores para recuperar una tradición, un tercer punto es el carácter polémico. En el texto de Sarlo no hace falta decirlo, ya es evidente. En el texto de Schmuckler lo vamos a ver en un grado menor, sin duda el texto de Sarlo es el grado 100 de la polémica. En el texto de Schmuckler lo vamos a ver, si bien con otra entonación, lo vamos a ver presente allí, sobre todo porque polemiza directamente con Néstor García Canclini, polemiza mucho más claramente con Joaquín Brunner, que es un investigador chileno. Pero también lo vamos a ver en los artículos de Causas y Azares, sobre todo cuando polemizan con una enorme variedad de intelectuales, algunos de manera más directa y otros de manera más indirecta. De manera más indirecta, sin duda en el editorial está planteado Oscar Landi y García Canclini, y en el caso del encuentro de Filofax, de una manera mucho más directa, concentrada incluso en los artículos que habíamos visto en la clase pasada de Martín Barbero y de Renato Ortiz. El recorrido que proponemos para este encuentro es el de ir otra vez a los conceptos clave, por eso le ponemos revisitados, pero revisitados desde la perspectiva crítica que están trazando Héctor Schmuckler y que traza también el colectivo de Causas y Azares. Y luego vamos a ver los principales planteos de Héctor Schmuckler, muy rápidamente, y de Causas y Azares. La clase de hoy va a ser una clase más breve, tenemos menos artículos también para comentar. Este es el mapa conceptual que habíamos explicado o habíamos intentado explicar en la clase anterior, que tiene como eje organizador el concepto de globalización, del cual se deriva el concepto de mercado, de cultura globalizada, de tecnología también globalizada, y fundamentalmente un mapa conceptual que deriva en los conceptos hiperclave, que son los conceptos de consumo, a partir de lo cual, según las tesis de García Canclini y de otros tantos autores de la época, se construye la identidad, se construye la ciudadanía, se construye inclusive un modo de pensarse a sí mismo y de pensar a un mundo que aparecía como bastante poco inteligible. Ahora bien, la perspectiva crítica, sin duda, las perspectivas críticas, pues son más de una, de estos años 90, leen estos conceptos, pero obviamente los leen en el sentido más crítico o negativo. Si globalización, mercado y todos estos conceptos estaban siendo vistos de una manera afirmativa, para decirlo con una al viejo modo de Frankfurt, aquí lo estamos viendo desde una perspectiva negativa. Es decir, aquí estamos viendo la insuficiencia de estos conceptos para poder explicar no solo la realidad mundial, sino en particular la realidad latinoamericana. No solo porque estos conceptos han desplazado a conceptos críticos de denuncia, por ejemplo, globalización que desplaza a imperialismo cultural, o mundialización que desplaza imperialismo cultural, no solo por el desplazamiento conceptual, sino por el hecho de que ni siquiera estos conceptos, que son los conceptos que impone el sistema capitalista en los años 90, a partir de todo lo que ya mencionamos en la clase pasada, que está en la presentación escrita como contexto político, social, económico, digo, estos conceptos que impone la sociedad capitalista en los años 90 están aceptados como situaciones de hecho por los autores, ¿no? Ya sea por Oscar Landi aceptando la televisión como situación de hecho, o ya sea Renato Ortiz aceptando la globalización o aceptando que la única salida de los ciudadanos es el consumo. Es decir, que se ve en la perspectiva de los años 90, la perspectiva que decimos que es hegemónica en los años 90, lo que se ve es, por un lado, una aceptación del estado de cosas, por el lado lo que se advierte es un desplazamiento de los conceptos críticos que conformaron la tradición de los estudios latinoamericanos de comunicación,
Y en tercer lugar, lo que se advierte es que inclusive no se presenta ningún tipo de alternativa a esos conceptos. Y voy a un punto. Por ejemplo, no solo no se impugna, que podría ser el primer punto a reclamarles, ¿no? No se impugna la globalización, que es una globalización capitalista, que es una integración del mundo bajo la lógica del capital, que es una integración que tiene que ver con la integración de un mercado, ¿no? Por parte de las grandes corporaciones mundiales. No solo no se impugnan estos dos conceptos, sino que no se plantea un concepto alternativo. Cuando, por ejemplo, inclusive no de los sectores más radicalizados de los años 90, se empezaba a discutir, y en algunos casos también los más radicalizados, se empezaba a discutir globalizaciones alternativas o antiglobalizaciones, las grandes manifestaciones de fines de los años 90, Seattle, Génova, etcétera, o movimiento, o el zapatismo en el año 94, no lo habíamos mencionado en la clase anterior, es decir, movimientos que salían a impugnar el carácter más o menos pacífico o ecuménico que suponía la globalización. Es decir, para mostrar el lado oculto, ¿sí? El lado oscuro de la globalización, el lado oscuro del mercado. Entonces decíamos, estos conceptos son revisitados por los autores para mostrar precisamente, desde esto que decimos, que es una perspectiva crítica, inconformista, retomando las tradiciones de los estudios de comunicación, para mostrar precisamente la insatisfacción eh, frente a un modo de conceptualizar el estado de la comunicación y de la cultura en los años 90. Un modo de ilustrar esto que estoy comentando ahora de manera más general es entrar directamente en el texto de Héctor Schmuckler. Usted tiene allí una imagen de este que sin duda es el padre fundador o uno de los padres fundadores de los estudios de comunicación en Argentina sin duda y en América Latina también. Y vemos ahí también la tapa de un libro, Memorias de la Comunicación, publicado, si no me equivoco, en el año 97, sí, en el año 97, que recoge una enorme producción de artículos de Héctor Schmuckler de las últimas, de entonces las últimas 2 décadas. Héctor Schmuckler no ha publicado libros de su sola autoría, ha escrito libros con Armand Matelar, ha escrito libros con otros investigadores. eh, lo que sí ha producido es una enorme cantidad de artículos y sobre todo lo que ha producido son revistas que han tenido un impacto en el circuito intelectual, en el campo intelectual significativo. Fue uno de los fundadores de la revista Pasado y Presente, participó en la dirección durante muchos años de la revista Los Libros, formó parte de, y ustedes lo conocen ya, de la revista Comunicación y Cultura. En este caso, nosotros vamos a tomar un artículo de este Schmuckler que ya no es el Schmuckler de los años 70, con esa polémica con la revista Lenguajes, no es el lector Schmuckler del año 84, cuando escribía ese prólogo prólogo, el editorial, podría funcionar como prólogo, el editorial de número 12 de la revista Comunicación y Cultura, aquel que planteaba es necesario un nuevo proyecto, que después no prosperó, la revista terminaría de salir poco tiempo después, sino que es un Schmuckler que en el año 95 está frente a otro escenario. Pero aún estando frente a otro escenario, ustedes van a ver que el gesto de Schmuckler es el de recuperar la tradición de los estudios de comunicación, las mejores tradiciones de los estudios de comunicación en Latinoamérica. Y eso se manifiesta ya desde el vamos con el primer párrafo, que yo sobre ese sí quisiera detenerme, a veces pongo citas, he venido poniendo citas en las distintas diapositivas del PowerPoint en estas últimas clases, como para que ustedes después las vean con tranquilidad, no para leerlas en la clase. Pero en esta me detendría, porque aquí tenemos una síntesis de la caracterización que está haciendo Schmuckler, que es muy interesante. Él dice, cuando se observa el mapa actual de las investigaciones sobre comunicación en América Latina, y esa actualidad es la de la década de los 90, la etapa de profesionalización de la que venimos hablando, donde aparecen textos como consumidores y ciudadanos, desencantamiento, secularización, desencantamiento, reencantamiento, más mediático, mundialización y cultura, ¿no? Textos Roncagliolo, etc. Cuando se observa el mapa actual y se lo compara con el inventario ofrecido hace apenas 7 años atrás, estamos hablando de los años 80. Y cuando dice, para no mencionar lo que acontecía hace 20, es decir, si lo comparamos hace 20, estamos hablando del proceso de autonomía. Entonces dice, cuando se observa el mapa actual y se lo compara con la etapa de los 80, institucionalización, o con la etapa de autonomización, los 60-70, dice Héctor Schmuckler, cuando se hace esta comparación, es difícil evitar la sensación de que un desanimado viento de obviedad y resignado conformismo recorre el continente.
¿Y de qué obviedad y resignado conformismo está hablando Héctor Schmuckler? Y ahí nos concentramos fundamentalmente en tres puntos. Uno es este que aparece ilustrado con uno de los subtítulos del artículo, que es el pasaje de la política al mercado. En un cuadro donde eh, se habla del desencanto de lo político, donde habíamos comentado en la clase pasada, gran parte del personal político de los estados latinoamericanos está ocupado por figuras que o vienen de fuera del campo de la política o se presentan como que vienen del campo de la política. Digo, el subtítulo lo que está expresando concretamente no es solo un pasaje de conceptos, ¿no? Política a mercado, sino el abandono de, de un modo de pensar el funcionamiento social. Porque si lo político hace referencia a una lógica que está vinculada a la lucha, a la posibilidad de modificar la realidad social, a la imaginación de utopías o alternativas, el mercado aparece ligado fundamentalmente a la lógica del capital, es decir, a la lógica del beneficio, es decir, a la lógica de una oferta que existe en función, muchas veces o no, de una demanda. De allí que el pasaje de la política al mercado, que es uno de los primeros señalamientos que realiza Schmuckler, aparece como la primera crítica a esta etapa. Y de lo que está hablando, para decirlo sin dar tantas vueltas como estoy dando vuelta ahora, es del abandono de la política, es decir, es del abandono de la lucha política y es de la aceptación resignada, obvia, del mercado como la institución que podría resolver todos los problemas de la humanidad, o por lo menos todos los problemas de los consumidores, ya que ofrece a manos llenas productos, servicios y hasta candidatos presidenciales. La cita que recojo acá dice, ¿puede el intelectual ahora, habiendo un mercado que ofrece todo y que es muy seductor, el intelectual puede abandonar el ejercicio de la denuncia? Es decir, puede solamente limitarse a describir el funcionamiento del mercado, que es lo que están haciendo, si seguimos el planteo de Héctor Schmuckler, los autores de la época. El segundo punto es una crítica a esta otra tesis, que los consumidores tienen un poder. Es decir, todo lo que nos viene planteando García Canclini para concentrarnos en un solo autor, es que el poder aparece no en las grandes corporaciones, estamos en los años 90, es el momento en que se constituyen los grandes grupos comunicacionales en América Latina. Lo mencionamos en el encuentro pasado y está desarrollado en la presentación escrita. En ese momento en donde uno puede advertir que hay un poder gigantesco de las grandes corporaciones, todo el campo intelectual, o por lo menos el, la perspectiva hegemónica del campo intelectual latinoamericano en los años 90, nos está diciendo que el poder está en los consumidores. Y es su poder de, y acá cito a Schmuckler, el poder que tienen los consumidores de resemantizar, darle un sentido diferente al que ofrece el mercado, la televisión, el cine o la góndola del supermercado, resemantiza, recicla, reacomoda, rechaza, ejerce zapping, se reapropia. Bueno, si es capaz de hacer todo eso el consumidor, las posibilidades de hacer una crítica acerca de lo que ofrece el mercado no tendría ningún sentido. Porque aunque fuera basura lo que nos ofrece, el consumidor tiene el enorme poder de transformarlo en oro, de reciclarlo, reacomodarlo, rechazarlo. Entonces, el segundo señalamiento destacado de este artículo tiene que ver con una crítica a esta idea del poder de los consumidores y a una idea que es subsecuente, que es la idea de la soberanía del receptor. La mejor representación de esto, sin duda, aparece en el texto de Oscar Landi de Borrame otra vez. Esta idea de que el receptor es soberano, es decir, el receptor tiene la suficiente autonomía, esa sería la soberanía, ¿no? La suficiente autonomía para determinar sus elecciones frente a un mercado que las ofrece a manos llenas, como dijimos antes. Quizás el ejemplo más polémico del texto, perdón, estaba dejando algo de lado y aquí vi que me saltó la palabra matelar. Para fundamentar su crítica sobre la soberanía del receptor, Schmuckler también se basa en otras voces críticas. Toma, por ejemplo, a Armand Matelart. Y toma, ustedes van a encontrarse también un autor, bueno, Armand Matelart a ustedes ya les tiene que sonar, pero toma también a una autora argentina, que quizá les suena más, menos, pero es muy reconocida, que es María Cristina Mata. Toma Matelart sobre todo una observación que hace este investigador belga que estuvo en Chile, el autor, el coautor de Paralela Pato Donald y otro de los padres fundadores de los estudios de comunicación en América Latina, toma de Matelart la siguiente idea. Matelart correlaciona
esta tesis de la soberanía del receptor, es decir, cuando todos los estudios de Latinoamérica y a nivel mundial está sucediendo algo muy similar. Cuando todos los estudios de Latinoamérica están hablando de la soberanía del receptor, lo hacen en el mismo momento en que se defiende otra tesis, que es la del libre flujo informativo. Si ustedes recuerdan, el libre flujo fue algo que planteamos en los debates de la clase número 4, los debates de políticas nacionales de comunicación en los años 70. Sobre todo recogíamos aquella crítica que se hacía en aquel momento respecto de que no era un libre flujo, sino que era un flujo unidireccional de las corporaciones estadounidenses al resto del mundo y en particular a América Latina. Entonces, para fundamentar su crítica a este supuesta soberanía del receptor, toma la perspectiva de Matelar y toma esa correlación, ¿no? Aquellos que defienden la soberanía del receptor convalidan, consciente o inconscientemente, o no miran que en el mismo momento se está produciendo una defensa concreta de la libertad del mercado, que libertad de mercado expresado en el campo comunicacional y cultural es la libertad del flujo informativo, del flujo cultural, del flujo comunicacional. Y decíamos que toma también a María Cristina Mata por un trabajo que hace ella en relación con la recepción, con los receptores, más particularizado con las audiencias de los programas radiofónicos, en donde el punto central del análisis de María Cristina Mata es la idea de cómo se construye el receptor. Una pregunta que también está ausente en la reflexión dominante, hegemónica de los estudios de comunicación. Se habla de la soberanía del receptor, se habla de la libertad, la independencia, la creciente autonomía que tiene el receptor, pero en ningún momento los autores plantean algún tipo de reflexión, y ya no digo investigación, acerca de cómo se construye ese receptor. Si tuviera esa autonomía, concediéndola, si tuviera esa libertad, ¿dónde está construida? ¿La escuela, en un momento de crisis fenomenal del sistema educativo en los años 90, que estaba atravesado por una lógica también mercantil y privatizadora? En las familias, con las desigualdades existentes, a través de ver televisión, me construyo como televidente. Esa era una pregunta ausente que nosotros la tradujimos con aquel juego también de Schmuckler, en un artículo donde Héctor Schmuckler plantea, ya no es qué hace la gente, sino qué hace la gente con la televisión, sino qué hizo antes la televisión o qué hicieron con esa gente para que consuma la televisión del modo en que lo hace, ¿no? Es decir, ver las determinaciones o los procesos que produjeron a ese receptor, a esa audiencia, a ese público. Estas críticas, que tienen que ver con las tesis principales de los años 90, están de algún modo concentradas en la gran crítica de, que queremos desarrollar en esta clase, que es la crítica a la figura del intelectual. Dijimos que ese era un punto que unía a Sarlo Schmuckler con la revista Causas y Azares. En el texto de Schmuckler, cada vez que está criticando estas tesis, está haciendo una referencia más o menos directa a los autores de la época. De hecho, cuando habla de los consumidores, perdón, del poder de los consumidores, hay una cita al pie, es solamente eso, una cita al pie que dice Néstor García Canclini, Consumidores y Ciudadanos. O sea, estoy hablando de ese libro. Pero donde la polémica adquiere un punto que casi la asemeja a esa gran polémica, brutal polémica de Sarlo, es cuando se refiere a Joaquín Brunner. Y aquí nos queremos detener un poco. Porque ustedes van a ver, si leen ese fragmento, después tienen tiempo para verlo con más atención, de acá de la pantalla o mejor todavía del propio artículo, cuando Schmuckler hace referencia a Joaquín Brunner, que es un investigador chileno, lo hace en relación con dos momentos, 1989 y 1995. En 1989, Joaquín Brunner decía que la modernidad tardía que llega a América Latina no alcanza a llegar a toda la sociedad y si llega lo hace a través de la televisión, no lo hizo a través de la cultura escrita, de un fuerte desarrollo escolar. Y eso lo que genera es una modernidad que no solamente llega tardía, como decíamos antes, sino que además es completamente desigual. 1989. 1995, 6 años después, 1995, Joaquín Brunner dice, hay que entrar en la modernidad, que es ni más ni menos que entrar en la modernidad capitalista tal cual está planteada. Y ese entrar a la modernidad es el reclamo fundamental que está haciendo el autor. Incluso señala, en la cita que está recordando Schmuckler, que cualquier otro tipo de planteo, cualquier otro tipo de alternativa es caer en un macondismo. Por Macondo, ese pueblo imaginario de 100 años de soledad
la novela de García Márquez. Macondismo sería un modo de decir que cualquiera que se oponga a esta modernidad capitalista, que no quiera entrar a esta modernidad capitalista, está envuelto en una nostalgia latinoamericanista de la que hay que escapar como de la peste. ¿Qué pasó entre 1989 y 1995 siendo el mismo sujeto, ¿no? Que es José Joaquín Brunner? Bueno, les diría que es bastante claro el texto de Schmucker, señalando que en un caso era un investigador, un académico de Flaxo que ha tenido una tradición que viene inclusive de los años 60-70, de formación de cuadros académicos, críticos por lo menos en sus primeras etapas, y en 1995 es un funcionario del Estado, es el secretario general de la presidencia. Ahora se me está escapando si era Lagos el presidente chileno en ese momento o no, pero es un funcionario del Estado. Lo que está mostrando, además del carácter fuertemente polémico, porque está nombrando a una persona y detallándole su biografía, lo que está señalando es una característica de este proceso, que advirtió Beatriz Sarlo cuando le dice a Landi que está escribiendo una suerte de realpolitik, y que lo está advirtiendo Schmucker en este debate, digamos, en esta polémica con Brunner, que es el carácter del intelectual ya devenido en profesional, ya devenido en experto, ya devenido en asesor, que puede ser reclutado por el Estado, como en el caso de Joaquín Brunner, que puede ser reclutado por el mercado, como en el caso de Oscar Landi, siendo columnista del diario Clarín. Eso está desarrollado en un artículo que no mencionamos en el encuentro pasado de Yamila Eram, sobre el campo de los 90 y cómo la figura de Landi opera con alguien como alguien que está, como alguien anfibio, que está por un lado en la academia y por otro lado está con una pata escribiendo sus columnas dominicales, La Vista Gorda se llamaba esa columna, en el diario Clarín. Entonces la impugnación es a Brunner, sin duda, pero es una impugnación más general a, al experto académico, como dijimos antes, al asesor que puede ser reclutado por el Estado y por el mercado y que expresa el abandono de aquella figura del intelectual de la que hablábamos al principio, ¿no? Estos puntos son retomados, sin duda, también por la revista Causas y Azares. Causas y Azares es una revista que aparece en el 94, que deja de salir en el año 98, produce 7 números. Es una revista que, bueno, toma su título de una canción de Silvio Rodríguez, pero en la que podemos destacar sobre todo este subtítulo. Lo hemos hecho en la presentación escrita, pero lo que queremos retomar aquí, ¿no? Son los lenguajes, la revista Lenguajes, de la comunicación y la cultura, la revista Comunicación y Cultura, en la Crisis. Crisis es otra revista, la mencionamos apenas en la clase, si no me equivoco, número 4 cuando presentamos a Muraro, ya que uno de los, no los primeros, pero sí, entre los primeros trabajos de Heriberto Muraro están esos 2 artículos que escribe en el primer número de la revista Crisis, y en el primero y en el segundo número de la revista Crisis, ¿no? Sobre quién tiene la manija 1 y quién tiene la manija 2, ¿no? Los dueños de los medios en América Latina y los dueños de los medios en Argentina. Ahí habíamos hecho una mínima referencia a la revista Crisis. ¿Qué importancia tiene este lema? Lenguajes, comunicación y cultura y crisis. Que la revista Causas y Azares quiere recuperar la tradición crítica de los estudios de comunicación en América Latina. Entonces, volvemos otra vez al gesto. Schmuckler escribiendo lo que va de ayer a hoy, para señalar finalmente que hay que recuperar esa tradición crítica. De hecho, el artículo de Schmuckler termina diciendo que ese viento de resignación y de obviedad del que mencionaba al principio tiene excepciones, unas pocas. Y esas excepciones que él destaca están vinculadas con aquellos investigadores, Schmuckler, en aquel momento, Sarlo, los autores que vamos a presentar ahora de la revista la revista Causas y Azares, bueno, el propio Matelar, citado en el texto de Schmuckler, María Cristina Mata, citada en el texto de Schmuckler, es decir, pocas excepciones. Dentro de esas pocas excepciones que quieren recuperar la tradición crítica y inconformista de los estudios de comunicación y cultura, está la revista Causas y Azares. Causas y Azares tiene un equipo de dirección que está formado por profesores y por los jóvenes graduados, los entonces jóvenes graduados de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Sin duda, la figura más importante de Causas y Azares es Carlos Mangone. Carlos Mangone
generacionalmente era el más grande de ese colectivo, y además ya había venido participando en la formación y en la participación de otras revistas, en particular en una revista muy significativa de los años 80 que se llamaba La Visca, una revista que también nació polémicamente en relación con la ya más institucionalizada y legítima Punto de Vista que dirigía Beatriz Arlo. Carlos Mangone venía trabajando y siguió trabajando, de hecho esa fue su tesis doctoral sobre el campo, en realidad sobre el campo intelectual, y dentro de ese paquete del campo intelectual sobre las revistas y los suplementos culturales en los medios. En torno, digamos, entonces decíamos a la figura de Carlos Mangone, un conjunto de jóvenes graduados como Alejandro Grimson, Mariano Messmann, se me están escapando ahora, y ya me aparecerán Ernesto Lamas, eh, y otros que quería mencionarlos y ahora se me están escapando, sobre todo porque algunos les pueden hacer a ustedes referencia, pues son... Guillermo Mastrini. También participó en la revista y otros tantos. Si se fijan, decíamos entonces, quieren recuperar esa tradición. De hecho, esta es la tapa del primer número en la que aparece una entrevista a Héctor Schmuckler. Después vamos a ver que en los sucesivos números van haciendo siempre también una entrevista a figuras destacadas del campo. Va a haber una entrevista a Liceo Verón, va a haber una entrevista a Beatriz Arlo, una entrevista a... Bueno, acá lo estoy viendo, a Aníbal Ford, etcétera, etcétera. El editorial, y otra vez, no queremos ahí ser redundantes, por lo cual decimos, los puntos centrales del editorial son dos. Uno es, otra vez, la falta de distancia crítica, ¿no? La complacencia o autocomplacencia del campo intelectual frente a un cuadro de desigualdad, de embestida del neoliberalismo, de concentración de los medios. Entonces, frente a ese escenario, el rescate del mercado o el rescate del consumidor o el rescate del poder de las audiencias supone un abandono, digamos, de la tarea fundamental que pueden hacer los investigadores del campo de la comunicación, que es, sin duda, que es investigar, pero también es investigar y denunciar precisamente la concentración, la manipulación, la mercantilización de la comunicación y de la cultura en general. La segunda observación importante de ese editorial tiene que ver con que si en Schmuckler, cuando nos detuvimos en el caso de Brunner, veíamos la lógica del Estado, digamos, ¿no? Como integrando a una franja del sector intelectual, lo que vemos en el editorial de Causa Casares es una insistencia en la lógica del sistema universitario. Y efectivamente, en esa lógica del sistema universitario advierten también un, un rasgo, digamos, que está condicionando a este campo intelectual que ha abandonado la perspectiva inconformista. ¿Y cuál sería ese rasgo de la universidad? Bueno, tiene que ver con la característica, por un lado, de la especialización, la profesionalización, pero también tiene que ver con algo sobre lo cual uno de los que forma parte del colectivo de la revista Causas Azares, particularmente Carlos Mangone, va a insistir en sucesivos artículos, que es la ausencia de debates teóricos. Es decir, la ausencia de polémicas, salvo efectivamente las polémicas que están instalando Causas y Azares o muy excepcionalmente Schmuckler y Sarlo. En el número que seleccionamos del encuentro de Felafax, allí nos encontramos que el colectivo, parte del colectivo de Causas y Azares, participa en ese encuentro y, vamos a decirlo así, utilizan ese encuentro, la agenda de ese encuentro, para mostrar la distancia olímpica de los temas en debate con la situación de crisis de las sociedades latinoamericanas, de crisis de las industrias culturales latinoamericanas, de concentración de las industrias culturales latinoamericanas. Comienzan con una suerte de analogía, es decir, muestran que el campus en donde se desarrolló el encuentro estaba completamente alejado de la ciudad de Cali. Y digo que es una analogía porque lo que están tratando de hacer es establecer una relación entre la distancia geográfica en la que estaba el encuentro, muy distante de la ciudad, con la distancia intelectual y de inteligencia y de comprensión política de lo que estaba sucediendo, no solo en una violenta Colombia de los años 90, sino en el contexto más general latinoamericano. Es decir, no solamente estaban refugiados en un campo y fuera
de los debates más urgentes de América Latina, sino que, o al revés, digamos, que ese alejamiento expresaba también el alejamiento de los debates que eran necesarios desarrollar en América Latina. Entonces, ese es el punto de arranque de una observación de este artículo, de esta reseña, de este informe que hacen del encuentro, y las críticas van a redundar en los señalamientos que estábamos haciendo recién. En particular, están insistiendo en cómo el campo intelectual, el campo de la comunicación en los años 90, está legitimando la industria cultural. Es la legitimación, por ejemplo, de Oscar Landi en relación con la televisión, o de una manera mucho más extendida, es la legitimidad de Néstor García Canclini respecto del mercado. Si en el consumo podemos construir nuestra identidad, el mercado en todo caso podrá tener algún tipo de cuestiones para corregir, pero sigue siendo la única institución que tenemos presente. Estas críticas que ya venían dándose, que estaban expresadas en el artículo que mencionamos recién de Héctor Schmuckler, un artículo de Sarlo, se profundizan y se concentran acá sobre todo en dos de los autores, que nosotros también trabajamos. Me refiero a Martín Barbero, con Secularización, Desencantamiento y Reencantamiento más mediático, y con Renato Ortiz en Notas sobre la problemática de la globalización. Y allí las críticas otra vez vuelven en torno a que están presentando o que están atravesadas esas presentaciones, sobre todo la de Martín Barbero, por un encantamiento, en el caso de Barbero por la televisión, pero que hay otros encantamientos presentes en las intervenciones de los intelectuales en aquel encuentro, que son los encantamientos en relación con las tecnologías. Recordemos que en los años 90 se introduce Internet en los domicilios, es decir, se hace doméstica Internet. Y esa domesticación de Internet va a producir otra vez, como cada vez que aparece una nueva tecnología, aparecen los tecnófobos, pero aparecen también aquellos que construyen ilusiones sobre la tecnología, otra vez aparece un nuevo encantamiento, como si Internet, las autopistas que nos abría Internet, fueran a democratizar las sociedades, democratizar la comunicación. Ahí hay una impugnación a todas esas tesis, uno de cuyos representantes es Martín Barbero, que recupera la televisión por su papel positivo de integrarnos en un cuadro de una sociedad desintegrada. Del mismo modo que critican la perspectiva de globalización de Renato Ortiz por dejar de lado, otra vez, el lado oscuro de la globalización, es decir, las desigualdades profundas entre los países y la persistencia de focos ya consideramos, no digamos imperialistas, pero de focos de países centrales que todavía siguen monopolizando el funcionamiento del mercado mundial. Dijimos que iba a ser una clase breve, tratamos de puntualizar los aspectos más importantes de estos tres artículos, los dos de Causas y Azares y el de Schmuckler, y sobre todo lo que nos interesaba es que pudieran ver cómo, aun siendo excepciones a una regla, la regla es García Canclini en todo caso, aun siendo excepciones, cómo acá se estaban construyendo una serie de argumentos que apuntaban a algo que aparece como novedoso en los años 90, que es la necesidad de recuperar una historia y sobre todo la necesidad de recuperar tradiciones críticas. Y en los años 80 parecía que el corte con los años 60-70 era definitivo, es decir, que había una vuelta de página. Aquí lo que vemos es una vuelta atrás, es decir, una necesidad de volver a esas perspectivas críticas, inconformistas, de cuestionamiento del poder, de reflexión sobre la esfera de la producción y no solo sobre la esfera del consumo, de concebir las determinaciones del receptor y no las libertades y las autonomías o las soberanías. Y al mismo tiempo, y con esto cerramos, si hay algo que caracteriza esos tres artículos, es algo que importa, digamos, destacar, que tiene que ver con el debate, con la polémica. En un espacio donde la polémica se estaba haciendo cada vez, donde la polémica era cada vez más reducida o más limitada, y digo, en un espacio de esas características, como era el estado del campo de la comunicación de América Latina en los años 90, la persistencia de polémicas por parte de un padre fundador como Schmuckler, una madre fundadora, podemos decir, Sarlo, no de los estudios de comunicación, pero que ha intervenido en el campo de la comunicación, y sobre todo de jóvenes, y no tan jóvenes investigadores en los años 90, abre no solo perspectivas críticas, como es el título de la clase, sino que abre la posibilidad de pensar alternativas
a un campo hegemonizado por esta perspectiva pro mercado, pro globalización, pro concepción de que el consumo nos construye como ciudadanos. Bueno, dejamos la clase de hoy.